Hola, hoy revisaremos náuseas, vómitos y más desde una perspectiva sindromática como síndrome emético. Adjunto en esta diapositiva algunos conceptos que revisaremos durante la presentación. El concepto de vómito se define como la expulsión de contenido gástrico o intestinal a través de la boca, que tiene ciertas características. Es una expulsión violenta, enérgica, forzada y o brusca, y además suele estar precedida por náuseas y acompañada por arcadas. Entenderemos síndrome emético como la presencia de náuseas, vómitos y o arcadas, junto a sus complicaciones, potenciales complicaciones de los vómitos, como síntoma principal o cardinal de un cuadro clínico. ¿Cuáles serán las complicaciones? Las principales son deshidratación o hipovolemia, trastornos hidroelectrolíticos, entre otras que revisaremos. Respecto a la clasificación de los vómitos, esta puede ser a partir de su temporalidad, agudos, crónicos, recurrentes, según el aspecto macroscópico o color en los cuales se puedan categorizar, y según el origen, ¿cierto? Su causa, en general dividiéndolos en extradigestivos o digestivos, entre otras clasificaciones. Respecto a la epidemiología, hay que saber que hay estudios norteamericanos que muestran que las náuseas y vómitos alcanzan hasta el 3.7% de consultas en servicios de urgencia. Afecta en mayor medida durante el embarazo, hasta 56% de personas que cursan un embarazo, y, como ya mencionamos, obedece a múltiples causas, siendo aquellas digestivas las más frecuentes. Finalmente, dentro de estos aspectos generales, tenemos que saber que hay diagnósticos diferenciales de contenido expulsado por la boca, como podría ser una hematemesis, que corresponde al vómito de sangre y que es categorizado dentro de lo que son las hemorragias digestivas, específicamente la alta, para lo cual les invito a ver el video de síndrome de hemorragia digestiva. También podemos tener un caso donde los vómitos repetidos e intensos nos lleven a tener un sangrado, es decir, una hemorragia digestiva alta expulsada por la boca, lo que conocemos como un síndrome Mallory-Weiss. También podemos tener tos, que al ser muy repetitiva, muy intensa, ¿cierto? Podría llevar al vómito, lo que se conoce como tos emetizante, clásica de una infección que afecta principalmente al ámbito pediátrico, conocida como coqueluche. Y la vómica, ¿cierto? Que corresponde a una manifestación, ¿cierto? De una infección parasitaria denominada hidatidosis a nivel del pulmón y que se manifiesta como un vómito de contenido líquido con ollejos de uva, como ollejos de uva. La fisiopatología del vómito es bastante compleja, pero aquí intentaremos simplificarla. El vómito constituye un reflejo y como tal posee tres segmentos, ¿cierto? Una vía de entrada o vía aferente, un centro integrador y una vía de salida o vía eferente, ¿cierto? La vía aferente de entrada, ¿cierto? Que ingresa la información al sistema, está dada por órganos sensoriales, por ejemplo, el oído, ¿cierto? Que contiene en su interior al sistema vestibular. Receptores, por ejemplo, periféricos ubicados a nivel de la faringe, ¿cierto? A nivel de la lengua, que por ejemplo dan estímulos del sabor, ¿cierto? Cuando encontramos asqueroso algo. El olfato también tiene un rol importante, ¿cierto? En la sensación nauseosa, en los vómitos. Muchas aferencias de origen vagal terminan en estos centros integradores que van a tener relación con el vómito. A nivel central, ¿cierto? Ya sea en corteza o en el mismo tronco encefálico, también vamos a encontrar distintas aferencias que llegan al centro integrado del vómito. Y también a nivel de la sangre van a haber elementos, por ejemplo, fármacos, moléculas, todo lo que viaja a través de la sangre también podría ser sensado. Esta información, ¿cierto?, es llevada a nuestro centro integrador, que lo vamos a ubicar en el sistema nervioso central. Específicamente, hay dos partes que reciben en primer lugar la información, el núcleo del tracto solitario y una zona gatillo quimiorreceptora, la cual específicamente está encargada de censar todo aquello que pasa por la sangre, como por ejemplo medicamentos. Ambos sectores, ¿cierto?, se integran a nivel del centro del vómito, ubicado en el bulbo raquídeo, el cual va a gatillar, ¿cierto?, una respuesta de salida o una respuesta efectora que va a ser generada para que se genere el vómito, ¿cierto? Y esta respuesta se da, ¿cierto?, en primer lugar porque hay contracción de la musculatura abdominal, incluida también el diafragma, ¿cierto? Y esto aumenta la presión intraabdominal. A su vez, hay relajación o disminución del tono del esfínter esofágico inferior y también el cierre de la glotis y las cuerdas vocales. Todo esto permite, ¿cierto?, que haya salida de vómito, ¿cierto?, de una forma brusca, violenta, forzada, como vimos, sin que este vómito se escape hacia la vía aérea, ya que la glotis y las cuerdas vocales se cerraron.
Las consecuencias de todo esto, ¿cierto?, son las complicaciones que revisaremos del vómito. Ya que el vómito constituye una pérdida de fluido, electrolitos, además de un gran esfuerzo mecánico, puede asociar distintas complicaciones. En primer lugar, la hipovolemia. ¿Qué entendemos por hipovolemia? Podría referirse a hipovolemia según se lea, ¿cierto?, como la depresión de volumen, ¿cierto?, es decir, la pérdida de sodio del extracelular, del espacio extracelular, o se puede entender hipovolemia como deshidratación, es decir, la pérdida de agua intracelular y por ende de agua total. Estos términos, ¿cierto?, estos tres términos, hipovolemia, depresión de volumen o deshidratación, pueden ser ocupados de forma indistinguida por distintas personas, así que esto es como la teoría, pero en la práctica no siempre esto se cumple. Revisaremos algunos de estos síntomas y signos de hipovolemia más adelante. Respecto al déficit nutricional o ponderal, ¿cierto?, destaca que en personas vomitadoras abundantes o crónicas, ¿cierto?, podría ocurrir déficit de distintas vitaminas. Una de las más destacables es el déficit de tiamina, ¿cierto?, que ocurre principalmente en embarazo, ¿cierto?, que cursa, ¿cierto?, con náuseas y vómitos, en complicaciones del embarazo como la hiperemesis gravídica y el alcoholismo crónico. Todos estos cuadros, ¿cierto?, pueden llevar a un déficit de tiamina que se va a manifestar de distintas formas, por ejemplo, con una enfermedad de Beriberi, con un síndrome de Wernicke, con un síndrome de Korsakoff, que no son motivo de esta presentación. Los trastornos hidroelectrolíticos obedecen a la pérdida, ¿cierto?, por ejemplo, de ácido a nivel del vómito de contenido gástrico, generando una alcalosis, o pérdida de contenido intestinal que podría llevar a una acidosis. Además de pérdida de electrolitos, ¿cierto?, como generando hipocalemia, hiponatremia, entre otros. El síndrome de Mallory-Weiss, ya comentamos un poco esto y lo definimos como una hemorragia digestiva que se manifiesta como hematemesis luego de que ocurren arcadas y vómitos que no fueron hemáticos, ¿ya?, y que estos ocurrieron de forma repetida e intensa, lo que genera un desgarro de la mucosa a nivel de la unión gastroesofágica. El síndrome de Boerhaave es una complicación grave pero infrecuente ocasionada por rotura esofágica posterior al vómito, ¿cierto?, un vómito de gran intensidad que ocasiona que el contenido, ¿cierto?, se escape hacia el mediastino o hacia el peritoneo, generando cuadros de mediastinitis o peritonitis que ambos cursan con dolor torácico o abdominal según corresponda, que es bastante intenso y tiene fiebre. La aspiración, ¿cierto?, el fenómeno aspirativo y la neumonía aspirativa, ¿cierto?, ocurre en pacientes que tienen cierto nivel de compromiso de conciencia y además presentan vómitos, ya que en estos casos hay mayor riesgo de aspirar el material vomitado, que posteriormente irrita, ¿cierto?, la vía aérea, ya que se escapa hacia la vía aérea, generando una neumonitis química, y posteriormente esto se puede sobreinfectar generando una infección o neumonía aspirativa. Respecto a la anamnesis de los vómitos, es importante saber dentro de la próxima que tenemos que agotar el síntoma. Si hay náuseas, si hay vómitos, si hay arcadas, si hay otros, ¿cierto? Siempre descartar que haya sangrado. En caso de que estemos ante un síndrome emético, es decir, solo náuseas y vómitos junto con otros síntomas menos prioritarios, debemos definir cuál es la temporalidad, si se presenta hace días, semanas, horas, meses, años, la frecuencia, cuántos episodios al día, el predominio, si aparece en la mañana, en la noche, en cualquier momento del día. ¿Cuál es la cuantía o volumen en términos del paciente? Habitualmente se tiende a medir en términos de tazas. ¿Cuántas tazas vomitó la persona? El color o aspecto, qué color tenía, si tenía alimentos o no, ¿cierto?, si tenía otros elementos que se hayan visto. El contenido del vómito, como ya fue mencionado, alimentos, sangre o pus. Si hubieron comidas previas o relación con algún ingesta o gatillante, por ejemplo, haber probado una nueva comida reciente, una comida que quizás estaba en estado de descomposición, el ingreso de un nuevo fármaco. Síntomas asociados, siempre preguntar: diarrea, dolor abdominal, fiebre, constipación, hemorragia digestiva como hematemesis, melena, disfagia, entre otros. Síntomas generales como baja de peso, lo cual tiene mayor relevancia, por ejemplo, en el ámbito pediátrico o en embarazo. Síntomas de deshidratación, por ejemplo, preguntar si se ha sentido mareado, si ha tenido mayor sed de lo normal, si ha sentido palpitaciones, cefalea, lipotimia. De la anamnesis remota es importante saber los antecedentes médicos y quirúrgicos. Antecedentes médicos de cualquier ámbito, ya que los vómitos pueden descompensar otras patologías o ser explicadas por otras. Quirúrgico, es importante saber si, por ejemplo, tiene cálculo en la vesícula o colelitiasis, si se ha operado la vesícula, colecistectomía u otras cirugías previas que podrían explicar alguna obstrucción.
De lo gineco-obstétrico es importante descartar el embarazo preguntando por la fecha última regla, el uso de métodos de barrera u otros anticonceptivos. De los fármacos, clásicamente los quimioterapéuticos producen náuseas y vómitos. En los hábitos hay que saber si hay ingesta de alcohol, ya sea aguda o de forma crónica. La alimentación hay que saber la fecha y hora de última comida, ¿cierto? Y cuáles han sido estas últimas comidas, si ha habido transgresión alimentaria, ¿cierto? Una comida nueva o una abundancia más de lo normal. Y siempre preguntar por alergias, vacunas y otros. Del examen físico, los signos vitales nos tienen que indagar, ¿cierto?, si hay o no evidencia de deshidratación, como taquicardia, hipotensión arterial o hipotensión ortostática. La fiebre podría estar presente en ciertos procesos infecciosos o en inflamación sistémica, como por ejemplo ocurre en procesos infecciosos como la gastroenteritis aguda, ¿cierto?, o inflamaciones como la pancreatitis aguda. Del examen físico general, ¿cierto?, buscar evidencias de deshidratación también, como el signo del pliegue positivo, que revisaremos, lengua saburral, ojos hundidos, yugulares planas a 45 grados o en el supino, y siempre buscar llene capilar en el entecido, que ya es un signo bastante tardío de la hipovolemia, ¿cierto?, que ya estaría traduciendo un choque hipovolémico. Buscar banderas rojas específicas de ciertas patologías, por ejemplo, si hay anemia, si hay ictericia, cuantificar la baja de peso. Y del examen abdominal, ¿cierto?, que sigue ciertos pasos: inspección, auscultación, percusión y palpación, realizando maniobras dirigidas si es que amerita, y además un examen dirigido según sospecha. Por ejemplo, si se sospecha un origen neurológico de los vómitos, por ejemplo por una hipertensión endocraniana, correspondería hacer un examen neurológico completo, además de realizar un fondo de ojo en busca de papiledema. Tenemos algunas banderas rojas cuando enfrentamos vómitos o síndrome emético, como los vómitos en proyectil, que son vómitos que no son precedidos por náuseas, son explosivos, ¿cierto? El déficit nutricional, ¿cierto? Por ejemplo, el déficit de tiamina que comentamos. Evidencias de hipovolemia, ¿cierto?, que hay que sospecharla cuando los vómitos son intensos, repetidos o persistentes. Una baja de peso significativa, ¿cierto?, que es muy importante en el contexto pediátrico, ¿cierto?, ya que los niños y niñas deben crecer según ciertos patrones establecidos de aumento de peso, al igual que ocurre en el embarazo, y por lo tanto la ausencia de este aumento de peso podría ser una bandera roja. Trastorno hidroelectrolítico, ¿cierto?, también buscar en vómitos intensos, repetidos, persistentes. Y síntomas acompañantes, que nos hablen como del mismo síntoma como una bandera roja, o que nos traduzcan que quizás deberíamos abordar el cuadro desde la perspectiva de ese síndrome, ¿cierto? Por ejemplo, ictericia, dolor abdominal intenso, fiebre alta, cefalea. Como en todo, ¿cierto?, podemos realizar ciertos exámenes complementarios, pero que en estos casos se tienen que solicitar según sospecha, dentro de los cuales tenemos toda esa gama de exámenes y más, pero que, como digo, se tienen que realizar cada uno o no según sospecha. ¿Cuál es el signo del pliegue que comentamos? Previamente tenemos que saber lo que es la turgencia. Y la turgencia se refiere a la resistencia que se aprecia al efectuar un pliegue en la piel, es decir, tenemos que utilizar nuestros dedos en la piel y hacer un pliegue. Y esta turgencia de la piel, ¿cierto?, una característica de la piel, se relaciona con el estado de hidratación. La hipovolemia y la edad avanzada disminuyen la turgencia. Y hay que considerar que también podría haber alguna interpretación alterada de la turgencia en algunas enfermedades que afectan a la piel, por ejemplo la esclerodermia o el síndrome de Ehlers-Danlos. El signo del pliegue, ¿cierto?, va a corresponder a la ausencia o lentitud del retorno de la piel a su posición normal u original luego de soltar la piel pellizcada entre los dedos del examinador o examinadora, ¿cierto?, lo cual suele ser evaluado a nivel del dorso de las manos o a nivel de la zona subclavicular, ¿cierto? Se va a considerar positivo cuando hay ausencia o lentitud del retorno de la piel, y va a ser negativo cuando el retorno es espontáneo, ya que es lo que consideramos normal. Podría este signo, ¿cierto?, ser menos específico en personas mayores, ya que, como revisamos, la edad avanzada disminuye la turgencia de la piel. Y tenemos evidencia asociada. Por ejemplo, hay un estudio que definió el signo del pliegue como aquel que dura 3 segundos o más, luego de pellizcar un pliegue de piel por 3 segundos o más, ¿cierto?, a nivel de la zona subclavicular. Y esto detectó un LR positivo de 3.5 para hipovolemia. Es decir, este hallazgo, ¿cierto?, del signo del pliegue en estos estudios fueron mucho más significativos, por ejemplo, que la sequedad de membranas mucosas o la sequedad a nivel de la axila.
Otro signo de hipovolemia es la hipotensión ortostática, la cual se define operacionalmente como una caída en la presión arterial sistólica de al menos 20 milímetros de mercurio o una caída en la presión arterial diastólica de al menos 10 milímetros de mercurio. Luego una persona se levanta, es decir, primero tenemos que medir la presión arterial, ¿cierto?, en decúbito, ¿cierto?, la persona acostada, y estas caídas se presentan luego desde que la persona se levanta desde esta posición en supino hacia una posición en bipedestación, en donde presenta estas caídas de la presión arterial sistólica de al menos 20 milímetros de mercurio o de al menos 10 milímetros de mercurio para la presión arterial diastólica. Esta hipotensión ortostática puede obedecer a dos grandes mecanismos, ¿cierto? Ya sea por falla en los mecanismos compensatorios que tenemos normalmente cuando pasamos del decúbito al supino. Y por ejemplo aquí podría estar en contexto de neuropatías autonómicas, ¿cierto? Enfermedad de Parkinson, diabetes mellitus con afectación autonómica. Pero también esto también obedece a pérdida excesiva de fluidos desde el espacio vascular, ¿cierto? Y en este contexto es como lo entendemos como un signo de hipovolemia. Considerar de todas formas que pueden haber ciertos falsos positivos. Se ha visto que esta hipotensión ortostática puede estar presente en personas con normovolemia, ¿cierto?, hasta en 10% en menores de 65 años y entre 10 a 30% en mayores de 65 años. Esta es una mnemotecnia que hice cuando estaba pasando por pediatría que evalúa las PES, ¿cierto?, de distintos signos de hipovolemia o deshidratación. Pérdida de peso, el signo del pliegue, piel y mucosa, ¿cierto?, los párpados, ¿cierto?, la presión a nivel de las fontanelas que se evalúa en pediatría, si hay o no llanto con lágrima o no, ¿cierto?, como pañuelos, ¿cierto?, pañales, si es que hay o no y qué cantidad de diuresis, cómo está el pulso, la presión arterial, la perfusión, ¿cierto?, que es finalmente el llene capilar, y cómo está el estado de conciencia. Esto lo dejo como mnemotecnia, ¿cierto?, para considerar qué cosas tenemos que ir a buscar, ¿cierto?, cuando queramos descartar si hay hipovolemia o deshidratación. Los vómitos se clasifican según su temporalidad en agudos, subagudos, crónicos o cíclicos. La verdad es que encontré muy poca información sobre la temporalidad y creo que una de las pocas fuentes confiables que encontré fue que entendía crónico como mayor a un mes, pero la verdad es que creo que no hay nada establecido de forma muy fiable que nos hable de la temporalidad de los vómitos. En general tenemos que entender que, como todo, se pueden presentar de una forma aguda, ¿cierto?, crónica, y formas repetitivas o cíclicas, ¿ya? Mucho más importante es saber si es que tenemos vómitos que nosotros relacionamos con la ingesta, si estos tuvieron una aparición precoz o tardía respecto a la ingesta. Por ejemplo, se describe que en la gastroparesia podrían haber vómitos 1 hora después de comer, mientras que en el síndrome pilórico los vómitos de retención podrían aparecer hasta 8 horas después de comer. Tampoco hay un límite temporal estricto para definir lo que se considera como precoz o tardío, pero es algo a considerar dentro de la anamnesis. Respecto al aspecto macroscópico de los vómitos tenemos diferentes tipos. Por ejemplo, los vómitos alimentarios, en donde se reconocen alimentos recientemente ingeridos, ya sea inmediatamente o algunas horas después de comer, lo que revisamos que era, por ejemplo, precoz o tardío. Los vómitos de retención son un tipo de vómito alimentario que es abundante, ¿cierto?, pero que se presenta tardíamente luego de la ingesta, 8 horas o más después de la ingesta, y ocurren clásicamente por obstrucción a nivel del píloro o a nivel del duodeno. El vómito de jugo gástrico puro, ¿cierto?, es generalmente persistente y nocturno y ocurre en casos de úlcera péptica, hipersecreción gástrica o un síndrome de Zollinger-Ellison. El vómito hemorrágico, ¿cierto?, lo que entendemos como hematemesis, ¿cierto?, o un vómito sanguinolento, ¿cierto?, ya sea porque contiene trazas de vómito, luego de vómitos repetitivos, por ejemplo, podría ser un síndrome Mallory-Weiss, o básicamente vomitar sangre, ¿cierto?, que es lo que entendemos como hematemesis y que mencionamos que correspondía al capítulo de hemorragia digestiva alta. El vómito en concho de café o en borrada de café, ¿cierto?, corresponde a un vómito de sangre, ¿cierto?, es decir, es un tipo de hematemesis, pero cuando ocurre una hemorragia digestiva que es lenta y que permite que el ácido clorhídrico o HCl, ¿cierto?, tenga el tiempo suficiente para convertir la hemoglobina en hematina, la cual tiene un color pardo. También en este caso se tiene que interpretar o sospechar una hemorragia digestiva alta.
El vómito mucoso es habitualmente matinal, ¿cierto? De pequeñas cantidades de mucus filante, ¿cierto? Acompañado por arcadas, y es clásico, descrita en alcoholismo crónico, ¿cierto? Y conocido como pituita matinal. El vómito purulento es rarísimo. Es un vómito de pus que sugiere ciertas gastritis supurativas, abscesos gástricos o ruptura de un absceso extragástrico, pero que rompe hacia el estómago. Es un vómito de pus, muy rarísimo. El vómito bilioso, ¿cierto? Es un vómito líquido de color verde, oscuro, ¿cierto? Y tiene un sabor amargo que aparece ya sea desde el inicio de los vómitos o que aparece luego de múltiples vómitos. La traducción de la aparición de un vómito bilioso es que hay un estómago vacío. El vómito fecaloideo, ¿cierto? Corresponde al vomitar heces, ¿cierto? Y por lo tanto es un vómito de color negruzco, ¿cierto? O pardo negruzco, ¿cierto? Que tiene característicamente un olor pútrido por la presencia de heces y está asociado a obstrucción intestinal, menos frecuente a algunas fístulas desde intestino hacia el estómago. Una forma especial de vómito, ¿cierto?, que es explosivo, es el vómito en escopetazo, en chorro o proyectil, que se describe, ¿cierto?, como no precedido por náusea, ¿cierto?, de predominio matinal y por lo tanto ocurre en ayunas, y que sugiere hipertensión endocraniana, acompañándose de clínica relacionada, ¿cierto?, una cefalea con banderas rojas, intensa, brusca, que no cede, ¿cierto?, papiledema al examen de fondo de ojo, ¿cierto?, compromiso de conciencia en grado variable, alteraciones neurológicas, por ejemplo, déficit focales, ¿cierto? Convulsiones, parálisis del sexto par craneal y la triada de Cushing, ¿cierto? Que ya es una aparición más tardía de este síndrome de hipertensión endocraniana que se caracteriza por hipertensión arterial, bradicardia y alteraciones respiratorias. Hay que considerar, sí, que aquí nos describen, ¿cierto?, que es muy infrecuente este clásico vómito en proyectil o en escopetazo, ¿cierto?, explosivo, ¿cierto?, como única manifestación del síndrome de hipertensión intracraneal. Según el origen de los vómitos, se ha descrito que pueden clasificarse en orígenes digestivos u extradigestivos. Vamos a revisar un poco de esto. Considerar que aquí lo digestivo y extradigestivo hace referencia al sistema gastrointestinal y no necesariamente a lo que es intra o extraabdominal, ya que por ejemplo la pielonefritis aguda, que es la infección, ¿cierto?, de la vía urinaria alta y que por lo tanto está dentro del abdomen, se clasifica, según esto, como extradigestivo. Hay distintos abordajes y este es el que presento y revisaremos un poco de esto con mayor profundidad. Al enfrentar a un paciente con síndrome emético, lo primero que tenemos que hacer es descartar banderas rojas y hacer una evaluación del ABCD, ¿cierto? Ver si hay hipovolemia, déficit nutricional o trastorno hidroelectrolítico, o indagar si hay clínica de enfermedad más grave que no oriente el cuadro, por ejemplo, ictericia, dolor abdominal intenso. Descartar diagnósticos diferenciales, es decir, que no se trate de metamesis o un síndrome de Mallory-Weiss, regurgitación o ruminación, ¿cierto?, que vendrían siendo otros pensamientos diagnósticos, o lo mismo pasa con la tobemetizante o la vómica. Considerar las causas más frecuentes una vez que tengamos en cuenta que se trata de náusea y vómitos, ¿cierto?, gastroenteritis aguda, intoxicación, fármacos, ¿cierto?, sustancias adictivas como el alcohol u opiáceos, ¿cierto?, y el embarazo siempre y cuando descartemos hiperemesis gravídica. Y si es que no tenemos, ¿cierto?, estas causas más frecuentes, pensar según la temporalidad y otras características, ¿cierto?, que revisaremos adelante, ¿cierto?, si el vómito es de origen digestivo o gastrointestinal, ¿cierto?, o si es extradigestivo o gastrointestinal, dentro de los cuales tenemos perfiles neurológicos, metabólicos, endocrinos, otológicos, psiquiátricos funcionales y otros. Las causas de vómito, ¿cierto?, pueden dividirse en estos grupos de etiología, ¿cierto?, tanto en sus perfiles agudos y crónicos. Dentro de lo gastrointestinal tenemos causas infecciosas y no infecciosas. Las infecciosas son clásicamente agudas, ¿cierto?, y la gastroenteritis y la intoxicación alimentaria probablemente son las causas más frecuentes de vómitos agudos. De las no infecciosas, ¿cierto?, tenemos perfiles agudos y crónicos que se observan en pantalla. Lo neurológico, ¿cierto? Tenemos clásicamente la hipertensión endocraniana con sus vómitos en proyectil, que podría dar perfiles agudos o crónicos, meningitis y traumatismo, ¿cierto?, con perfiles agudos, neoplasia y migraña con perfiles crónicos. La migraña clásicamente un perfil más bien crónico recurrente. Lo metabólico y endocrino, ¿cierto? Tenemos clásicamente causas como la cetoacidosis diabética, en lo que son vómitos agudos, o la porfiria aguda intermitente con vómitos agudos, ambas asociadas también con dolor abdominal. El resto de perfiles va a depender de la causa en particular del trastorno, ya sea metabólico o endocrino. Lo otológico y vestibular, ¿cierto? Neuritis, laberintitis, distintas causas de vértigo, para lo cual le invito a ver mi video de síndrome vertiginoso.
Drogas y fármacos, ¿cierto? Fármacos que produzcan gastritis y por lo cual produzcan vómito, como los AINES, ¿cierto? Otros fármacos que inducen, en caso de ciertas condiciones, ¿cierto? Intoxicación. En este caso estamos hablando de intoxicación digitálica, que produce síntomas digestivos como dolor abdominal, náuseas, vómitos, por ejemplo, por un uso en ciertos contextos de digoxina. La quimioterapia, que va a depender del potencial del fármaco para generar vómitos. Los más asociados a esto, ¿cierto? Son el cisplatino, la dacarbazina, ¿cierto? El metotrexato. Otras causas como postquirúrgica, anestésica, ¿cierto? Intoxicaciones o abstinencia, uso de distintas drogas como opioides, alcohol o una causa especial de vómitos crónicos como es el síndrome de hiperemesis cannabinoide. Dentro de lo misceláneo tenemos lo cardiovascular, infarto, insuficiencia cardíaca, causas funcionales, ¿cierto? Que revisaremos más adelante. De lo psiquiátrico tenemos crisis de pánico, ansiedad, trastornos de conducta alimenticia. Y de lo gineco-obstétrico, náusea y vómitos del embarazo, la hiperemesis gravídica, el hígado graso agudo del embarazo, entre otras. Algunos perfiles de pacientes digestivos se adjuntan en pantalla, por ejemplo, la gastroenteritis aguda e intoxicación alimentaria, cuadro agudo acompañados por un dolor abdominal difuso, cólico, ¿cierto? Vómito y diarrea y fiebre de baja cuantía. La hepatitis aguda, ¿cierto? Que se acompaña de coluria, colia, ictericia, que aparecen posterior a un periodo prodrómico. La pancreatitis aguda, un dolor epigástrico que se irradia en faja con abundancia de vómito, ¿cierto? La apendicitis, un dolor que se irradia hacia la fosa ilíaca derecha acompañado de anorexia y signos específicos en el examen abdominal. La peritonitis es más bien un dolor abdominal generalizado, intenso, con fiebre y signos de irritación peritoneal. La patología biliar, por ejemplo, la colecistitis podría tener, en caso de colecistitis, ¿cierto? La presencia de fiebre, ¿cierto? Un dolor abdominal en el hipocondrio derecho, ¿cierto? Pero además hay otra patología biliar. La obstrucción intestinal, ¿cierto? En caso de obstrucciones altas se asocian harto a vómitos, en caso de obstrucciones bajas a distensión abdominal, ausencia de eliminación de gases, heces y alteración de los ruidos hidroaéreos. Y la úlcera péptica, ¿cierto? Un dolor más bien urente, de hambre, ¿cierto? Que tiene un perfil crónico recurrente asociado con la ingesta, ¿cierto? Y en un perfil, ¿cierto? De pacientes con factores de riesgo. Algunos perfiles de pacientes extradigestivos son el cólico renal con un dolor lumbar intenso, ¿cierto? Con inquietud psicomotora y hematuria. La pielonefritis aguda, ¿cierto? También un dolor lumbar, pero con fiebre, ¿cierto? Con síntomas urinarios en mayor medida y puño percusión. El síndrome coronario agudo, ¿cierto? El dolor torácico retroesternal opresivo clásicamente irradiado a ciertos sectores de nuestro cuerpo asociado a síntomas autonómicos como diaforesis, náuseas, vómitos. La hipertensión endocraniana, que ya vimos que podía presentar cefalea, vómito en proyectil, la cefalea con banderas rojas y otros signos de hipertensión endocraniana. La migraña, ¿cierto? Una cefalea sin banderas rojas, ¿cierto? Que es hemicraniana clásicamente con gatillantes como alimentos, ¿cierto? Estrés, la menstruación, asociado a náuseas, vómitos, fotofobia o fonofobia. El vértigo paroxístico posicional benigno, para el cual les invito a ver mi video de síndrome vertiginoso. La cetoacidosis diabética, ¿cierto? Un cuadro de dolor abdominal difuso, ¿cierto? Con náusea y vómitos, precedido por poliuria, polidipsia, polifagia y baja de peso, más asociado a diabetes mellitus tipo 1. La insuficiencia suprarrenal, ¿cierto? Con diferentes síntomas digestivos y otros, ¿cierto? Con dolor abdominal, náuseas, vómitos, astenia, anorexia y más propio de esta enfermedad, hipotensión, avidez por la sal e hiperpigmentación en caso de insuficiencia suprarrenal primaria. Y la intoxicación alcohólica, ¿cierto? Donde debemos buscar o sospechar el antecedente de ingesta excesiva, ya que tiene múltiples manifestaciones. Algunos perfiles de pacientes extradigestivos son el síndrome de hiperemesis cannabinoide por el uso prolongado y excesivo de cannabis con vómitos recurrentes durante días que se den con ducha caliente seguidos de periodo asintomático. La quimioterapia, ¿cierto? Que induce náusea y vómitos ya sea de forma anticipatoria, de forma aguda o de forma tardía según la temporalidad en que se instale en tratamiento y depende del potencial emetógeno del fármaco, siendo el cisplatino uno de los más inductores de náusea y vómito. Los vómitos postquirúrgicos, ¿cierto? Dependen de factores personales, pero se ha visto más asociado, ¿cierto? A anestésicos volátiles, anestesia general, opiáceos, cirugías largas, ginecológicas, laparoscópicas y oculares. Otros perfiles, ¿cierto? La bulimia y anorexia nerviosa son trastornos de conducta alimenticia que se caracterizan por episodios de ingesta excesiva, ¿cierto? De comida, ¿cierto? Seguidos de conductas purgativas como inducción de vómitos, ¿cierto? Uso de laxante o diurético. Debido a la inducción de vómitos se ven algunos signos, ¿cierto? El más clásico es el signo de Russell, ¿cierto? Que son callosidad en los nudillos de las manos. El síndrome de vómito cíclico, ¿cierto? Se caracteriza por vómitos múltiples, intensos y dolor abdominal que duran alrededor de una semana, intercalados con episodios totalmente libres de síntomas de distinta temporalidad, que tiene ciertos criterios temporales y puede tener antecedentes familiares o personales de migraña. El síndrome de náusea y vómitos crónicos, ¿cierto? Es un diagnóstico de exclusión que tiene sus propios criterios diagnósticos según los criterios de Roma 4. Y otras causas, ¿cierto? Obstétricas vendrían siendo el embarazo normal, en el cual esperamos náusea y vómitos, que son manifestaciones fisiológicas y que tienen un predominio durante el primer trimestre y de forma matinal.
Se consideran normales siempre y cuando no comprometan la volemia, el peso, el estado hidroelectrolítico, entre otros. La hiperemesis gravídica, ¿cierto?, es una forma grave de náusea y vómito asociado al embarazo, con vómitos persistentes, con pérdida de peso, hipovolemia, que tienen un pic también en el primer trimestre, y trastornos, ¿cierto?, de la volemia, el peso, hidroelectrolíticos. Y la estatosis hepática aguda del embarazo es un cuadro de dolor abdominal, ¿cierto?, con náuseas, vómitos, polipsia, poliuria, y que puede llegar a otros compromisos como hepatopatía, encefalopatía, y que podría aparecer, por ejemplo, como una náusea y vómito, pero en el tercer trimestre, a diferencia del embarazo normal y la hiperemesis gravídica. Muchas gracias por escuchar.